Bueno, buen día a todos. Buen día, señora. Buen día, profesora. Hoy vamos a ver el rol de las fuerzas de seguridad en el sistema acusatorio adversarial. Las fuerzas de seguridad tienen un rol fundamental dentro del proceso penal. ¿Y esto por qué? Porque son las primeras en estar en contacto ante la comisión de un delito. La función fundamental que tienen es una función de prevención. ¿Y por qué de prevención? Porque pueden evitar la comisión de delitos. Y si el delito se está cometiendo, también tienen la posibilidad de lograr frenar ese delito, es decir, evitar a que llegue a consecuencias más graves, y si no tienen esa chance, van a poder proceder a la detención del presunto autor. Dentro del rol que tienen ustedes como fuerza de seguridad, tienen, aparte de ser auxiliares de la justicia, tienen un rol de secretariado de justicia. ¿Y esto por qué? Porque cuando salen de la etapa prevencional, son aquellos encargados de poder llevar adelante todas las medidas que les solicite el juez o el fiscal. Las funciones y atribuciones que ustedes tienen están en el artículo 96 del Código Procesal Penal Federal. Y dentro de estas funciones y atribuciones está la de recibir denuncias. ¿Recibir denuncias de qué tipo? De todo aquel delito de acción pública o que dé lugar a la acción pública, es decir, los delitos de acción pública dependientes de instancia privada. Esta obligación es inexcusable. No pueden decir, no, yo soy federal, no la voy a poder recibir porque es un hurto simple. La renuncia la deben recibir igual y en su caso instruir a la víctima de que va a pasar a la esfera provincial o local. Pero esa denuncia no pueden decir, no tenía ganas, hoy no la voy a recibir. Se debe recibir. Es una obligación que ustedes tienen. Si no reciben la denuncia, automáticamente han cometido un delito, y es el delito de omisión de deberes del funcionario público. Otra atribución que tienen es la de entrevistar a los testigos. En el Código Viejo decía interrogar a los testigos. Acá, con buen criterio, se cambió la palabra interrogar por entrevistar, porque técnicamente ustedes no tendrían la potestad de interrogar como si la tiene un juez o un fiscal, pero pueden preguntarle a los testigos todo aquello que necesiten a los fines de poder dar esclarecimiento del hecho. Situación esta que no van a poder tener con el detenido, pero al testigo le van a poder preguntar sobre todo aquello que haya visto o que haya escuchado y que los ayude a ustedes a poder realizar una investigación y poder detener al presunto autor. Otra de las facultades que tiene es resguardar el lugar del hecho y cuidar que los rastros o instrumentos del delito sean conservados. Cuando ustedes intervienen en un hecho, lo primero que van a hacer es resguardarlo. Este resguardo generalmente es perimetrarlo, o sea, tratar que todas aquellas cosas, todas aquellas consecuencias del delito queden en el estado original. ¿Para qué? Para poder peritarlo. Entonces, se van a resguardar y se van a conservar. ¿Por qué? Porque eso es todo prueba a futuro. Después vendrá policía científica, que es en definitiva la que va a hacer el levantamiento de rastros. Pero ustedes van a ser siempre los primeros en poder perimetrar, conservar y resguardar. Ustedes tienen un rol fundamental acá como oficiales de policía del área de comunicaciones, porque ustedes van a ser los encargados de realizar toda la fotografía y toda la filmación del lugar del hecho para poder inmovilizarlo y preservarlo. Otra facultad que tienen es la de incautar. Ahora utilizan el término incautar el código en lugar de decir secuestrar. Incautar es tomar, resguardar, cuidar, apropiarse legítimamente para entregárselo al juez o al fiscal de todos aquellos elementos que puedan servir de prueba en un futuro proceso penal. Custodiar los elementos secuestrados.
A ver, sí, decime, Permiso, perdón. decime, Meli. ¿Por qué reemplazaron secuestrar por incautar? O sea, ¿por qué Porque el eligen? secuestro es una de las medidas que también puede ordenar un juez o un fiscal. O sea, cambiaron términos, si bien en la práctica es lo mismo, pero Sí, cambiaron términos para que no roce la ilegalidad. Esto que nos podían cuestionar los procesados diciendo, no, pero es inconstitucional, porque esto solo lo puede hacer un juez. Bueno, al cambiar las palabras, les dejan a ustedes un juego mucho más legal y abierto para que puedan trabajar más tranquilos. Ese fue el objetivo, que creo que en esto fueron muy acertados. En otras cosas por sí. ahí las podemos cuestionar, pero está bueno, fue acertado. Respecto de la custodia de elementos, ustedes saben que cuando secuestran un elemento deben resguardarlo, ¿sí? Ya sea poniéndolo en una bolsa de custodia o haciéndole algún envoltorio o simplemente trasladando ese elemento. A ver, el resguardo es que ese elemento no se altere. Si ustedes lo que van a secuestrar es una CPU, por ejemplo, le tendrán que poner algún tipo de faja o algún tipo de cuidado para que esa CPU no sea tocada hasta que llegue el momento de peritarla. ¿Sí? O sea que tratamos de resguardar de la forma de que la cosa quede en el mismo estado en el que fue tomada, de la que fue, yo iba a decir secuestrada porque es el término que veníamos utilizando, que fue incautada. ¿Sí? Por supuesto, nos habla de dejar constancia. Ustedes saben que de todo su procedimiento deben dejar constancia escrita. Para eso están las actas circunstanciadas, donde ustedes narran en una forma bastante libre cómo es todo el procedimiento, dónde encontraron el objeto, cómo lo van a denominar. Es importante que cuando ustedes secuestren algún o incauten algún elemento, lo identifiquen. La identificación apropiada es tratando de ponerle un número, una letra o una codificación de números y letras. Cuando ustedes llegan a un lugar y tienen que hacer un registro, lo ideal es dividir por cuadrículas o por zonas, a cada zona asignarle un número o una letra. Entonces, si estamos haciendo un registro en un departamento que tiene un living, comedor, cocina, dormitorio y baño, bueno, pongámosle un número o una letra al comedor, a la cocina, al baño, y cada cosa que encontremos tratemos de respetar esta lógica. Es decir, que si a la cocina le pusimos el número 1 o la letra A, los elementos que secuestremos de ese lugar serán identificados con la A, porque ya vamos a saber de dónde lo obtuvimos, y después, si son varios, estarán numerados A1, A2, o si es con números 1A, 1B. ¿Se entiende lo que digo? Esto es una forma prolija de trabajar, que está buena volcarla así en las actas, que le es de fácil comprensión al fiscal, al juez y a cualquiera que quisiera llegar a futuro cuestionar la legalidad de ese procedimiento. Si ustedes son claros, son precisos y son exactos, van a tener éxito y no van a tener ninguna consecuencia ni ninguna nulidad. Bueno, hacer constar el estado de las personas, cosas, lugares, mediante planos, fotografías, videos. Es un poquito lo que les contaba antes. Es tratar de inmortalizar a futuro ese hecho. Ustedes saben que todo se puede alterar. Cuando se llega a un hecho, hay mucha gente que puede llegar a pasar. Bueno, antes de que empiece a haber movida de personas, algo que sea para resguardar la salud de alguien, ¿qué es lo que hay que hacer? Fotografiar, filmar, inmortalizar ese momento, porque después nos puede permitir reconstruirlo, incluso hasta reconstruir el procedimiento que ustedes hicieron. Y ahí sí son encargados ustedes, porque la fotografía, las filmaciones, son ustedes los que lo van a hacer. Bueno, practicar diligencias orientadas a la individualización de los autores. ¿Qué es esto de practicar una diligencia para individualizar? Me pongo a charlar con la gente, empiezo a preguntar, empiezo a averiguar para que me vayan contando qué es lo que han percibido, qué es lo que han visto, qué es lo que le ha pasado, mismo al denunciante, porque esto nos puede dar una descripción del autor o qué pasó con ese hecho, o si en realidad no era técnicamente un delito, sino que fue un simple accidente. Bueno, esto de este relevamiento, estas preguntas que se van a hacer, que no son preguntas que tengan por fin indagar, sino nada más que averiguar, querer saber qué pasó, es lo que ustedes pueden
realizar, ¿sí? Generalmente acá ya van a estar trabajando con un fiscal, van a ser situaciones de flagrancia, entonces el mismo fiscal es el que los va a ir ayudando y orientando sobre qué es lo que van a buscar y cómo lo van a buscar. A ver, podría pasar que en casos de necesidad y de urgencia no lleguemos a que el fiscal esté totalmente anoticiado. Entonces, ante una eventualidad, una emergencia o que se me pueda perder la prueba, son medidas que dejando debida constancia pueden hacer ustedes solos. Prestar auxilio a las víctimas y proteger a los testigos, bueno, es una cuestión humanitaria, esto lo saben. Cuando hablamos de víctima, hablamos del que está en inferioridad de condiciones. Ojo que esto puede ser, cuando hablamos de prestar auxilio, muchas veces podemos llegar a tener que prestar auxilio al que fue autor del delito original. Esto lo comento porque puede haber un linchamiento sobre el autor. Entonces, en ese caso, ¿a quién van a proteger? ¿A los que le están pegando al autor o al que está tirado en el piso y ensangrentado por los golpes? Y van a tener que proteger a ese, ¿sí? Después, bueno, si ustedes hacen bien el procedimiento, esa persona, si fue autor del delito, quedará presa. Pero a ver, la idea es siempre se protege al que está en una inferioridad de condiciones, al que es más débil. Y el testigo, sobre todo, hay que protegerlo porque muchas veces puede verse amedrentado o amenazado por parte de los que ustedes van a detener. Callate, no digas nada, sabemos dónde vivís. Bueno, a esa persona vamos a tener que darle una contención, vamos a tener que apartarla del lugar y vamos a explicarle que el Estado le va a dar todas aquellas garantías necesarias para que no corra peligro, ni su vida, ni su salud, ni la de su familia. Bueno, reunir toda información de urgencia que pueda ser útil, está asociado a lo que venimos hablando. Efectuar arresto, detención o incomunicación de personas en los casos autorizados. Vamos despacito. Arresto. ¿Qué es el arresto? El arresto es una medida cautelar que se va a aplicar sobre un grupo de personas dentro de las cuales no podemos identificar prima facie quién es autor, quién es testigo o quién es víctima. Entonces tenemos un grupo de personas, nos cuesta saber quién es quién, entonces tomamos esa medida. ¿Cuál es la medida? Los privamos en el lugar donde se encuentran legítimamente de su libertad hasta que podamos realizar las averiguaciones y poder identificar cada uno de los roles de las personas que se encontraban. El arresto es una medida corta, solamente la pueden tomar por un lapso de 8 horas, tienen que estar en contacto prácticamente directo, en este caso con el fiscal, y más que nada por si necesitan más tiempo para poder tenerlos privados legítimamente de la libertad. Una vez que identifican quién es quién, realizarán las actas correspondientes y se le dará libertad a los testigos, obviamente, se les levantará el arresto y en el caso de poder identificar al presunto o a los presuntos autores, se procederá a la detención. ¿Queda claro el arresto? ¿Sí? La detención. ¿Querías preguntar algo, Mica? No, le había dicho que me quedó claro. Ah, buenísimo, gracias. La detención. ¿Qué es detener? Es privar legítimamente de la libertad a aquella persona que tenemos la sospecha cierta de que ha cometido un delito de acción pública o que dé lugar a la acción pública. Las fuerzas de seguridad van a poder detener sin orden en los casos de flagrancia. Es decir, en ese momento antes, durante o después de la comisión del delito o cuando tengan la denuncia de que, ya sea por clamor popular o denuncia directa, de que determinada persona ha sido el autor de ese delito. Cuando realizan la denuncia sin orden judicial, ustedes están obligadísimos, acá tengo que destacarlo, de realizar el acta de detención en lo posible, con 2 testigos. ¿Sí? En el acta de detención, ustedes van a colocar la fecha, la hora, el lugar, el nombre y la jerarquía y el legajo personal de aquel funcionario que ha realizado la detención. Si hubo varios funcionarios que participaron, los secundantes,
El secundante es aquel que ayuda a hacer la detención. En esto, respecto de quién ponemos como el funcionario principal y quién el secundante, dependerá si es un hecho en el cual ustedes llegaron después y había un solo funcionario realizando la detención. El que efectivamente lo hizo es el que va a estar en cabeza del acta y será secundante los que llegaron, sin importar la jerarquía. Puede ser el que escribe el acta un agente y el secundante un comisario, ¿sí? Si es un hecho donde estaba el agente solo y después vino el comisario. Si es un hecho donde, que es generalmente los que van a actuar ustedes, llegan al lugar en grupo, o sea, hay un procedimiento previo. En ese caso, por cortesía, el más antiguo o el de más jerarquía es el que va a suscribir el acta y lo van a secundar los de menor jerarquía. ¿Sí? Esto lo aclaro. Ya no tienen tanto problema de seguridad en la calle, pero justamente hoy estaba escuchando de que parece que van a haber medidas donde se les va a pedir colaboración a las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires. Y esta colaboración va a ser a modo de policías de seguridad. Entonces podríamos tener estas situaciones donde alguien de menor jerarquía sea el que efectivamente haya hecho la aprehensión o la detención. ¿Sí? Después en el acta se va a escribir en forma clara el lugar específico de la detención, es decir, en tal calle, a tal altura. Se va a poner una descripción de la persona que se está deteniendo y el motivo de la detención. Cuando hablamos del motivo de la detención, tiene que ser en forma clara. Traten de no utilizar nombres de delitos concretos, porque no saben si efectivamente fue ese el delito, sino, a ver, si hubo un hurto, bueno, que una persona se la encontró en esta circunstancia, que otra dijo que se le había apoderado de esto, pero no hablen del artículo 162, 164, porque eso se lo tenemos que dejar a los jueces y a los fiscales. Sí, describir ese hecho. Describir al detenido, o sea, poner todo eso que nosotros vemos, cómo está vestido, si tiene alguna característica en particular. Después, poner a los testigos. En lo posible hay que tener 2 testigos. Estas personas tienen que ser personas mayores de 18 años, tienen que hablar nuestro idioma, tienen que comprender, o sea, tienen que tener aparentemente una aptitud para la comprensión del acto que están realizando, es decir, que no podría ser un ebrio, un demente. Y para los casos de las actas, no deben tratarse de personal que pertenezca a la misma fuerza que está haciendo la detención. Es decir, que no puede ser testigo otro funcionario de la Policía Federal. Podrá ser de otra repartición, pero no de Policía Federal. No obstante, y esto lo comento nada más, es conveniente que no sea funcionario de ninguna fuerza, a modo de que no se pueda hacer ningún cuestionamiento. No obstante eso, el código establece que no debe pertenecer a la misma fuerza. Eso es lo único que nos pide. Se continúa entonces poniendo el nombre de los 2 testigos. Si no tuvieran testigos, dado el lugar, dada la circunstancia del lugar, de tiempo o circunstancias especiales, como podría ser, conseguir 2 testigos en el medio de una manifestación donde se están golpeando y lastimando todos, va a ser un poco difícil. Se dejará constancia en el acta de por qué no hubo testigos. O si hay una tormenta, si hay una lluvia torrencial, lo mismo, ¿sí? O si corre peligro la vida de alguno, ya sea de ustedes o del detenido, se dejará constancia por qué no se hizo esa acta con los testigos, ¿sí? Tengo una duda. Dime, Melina. Creo que no sé si cuatrimestre pasado o el año pasado había surgido una pregunta de si al momento o sea, durante un hecho, necesita la presencia de 2 testigos. En ese momento, ¿es condición obligatoria que tengan el documento, o sea, el DNI encima, o solamente cuando se presentan a declarar, a dar su testimonio sería? Lo ideal es si tienen el documento. Explico por qué. Para que puedan ustedes acreditar la identidad. Claro. Pero si no tiene documentos, podemos confiar en que nos está pasando efectivamente los datos que él dice. Que el número de documento es el que él dice, que vive donde él dice. Sí tiene que tener los documentos cuando va a declarar en sede judicial. ¿Por qué es esto de acreditar identidad?
Pero si no tiene Pero en el momento, o documentos, sea, no es claro. no se les va a obstaculizar la medida, por eso. Es nada más que para que pueda acreditar. O sea, saber que efectivamente es él quien nos dice que es y que no nos mintió. En el caso de que nos mintiera, supongamos que no tenía documentos y nos remintió y lo pudimos identificar. Puede cometer falso testimonio. Ah, O atentado y resistencia a la autoridad o desobediencia. O sea, tenemos figuras penales para aplicarle al testigo en ese caso. Si fue un mentiroso. Eh, bueno, después de poner a los testigos, se va a hacer mención de todos los derechos y garantías que le asisten al imputado. Acá lo ideal es que esté completo el derecho y garantía, que esté transcripto en forma completa. Pero si ustedes están haciendo un acta de emergencia, le están haciendo a mano alzada en el primer papel que encontraron, con mencionar genéricamente y después mejorar esa acta una vez que se llegue al lugar seguro, va a ser válido. Es como que lo único que estaríamos haciendo es, bueno, esto es rápido, es inminente, corremos peligro, está lloviendo, bueno, listo, lo vamos a tener que trasladar. Cuando estemos en un lugar seguro, ahí sí tenemos la obligación de hacer una transcripción completa de todos los derechos y garantías. ¿Esto por qué? Porque los derechos y garantías se le deben leer en forma completa al detenido. Entonces, si no está, dudamos si se le leyeron o no en forma completa. ¿Qué derechos tiene? Tiene derecho a permanecer callado, sin que esto haga a su culpabilidad. Tiene derecho a tener un abogado. Tiene derecho a hacer conocer su situación a la persona de confianza que él indique. Esto no quiere decir que él va a llamar, sino que él nos va a facilitar un número de teléfono y nosotros, yo me pongo como si fuera ustedes, y ustedes llamarán. Tiene derecho a, si quiere declarar, hacerlo ante un juez o ante un fiscal. Por más urgente que sea, el único que le podrá recibir la declaración es un juez o un fiscal. Y esto lo tiene que saber y lo tiene que comprender. Después de la lectura de derechos, y él conociéndolos y comprendiéndolos, se le preguntará si por sus datos filiatorios, es decir, por su nombre, apellido, DNI, trabajo y todo lo que haga poder individualizarlo. Ante estas preguntas, y él sabiendo que pueden permanecer callado y que nada va a ser a su culpabilidad, podría no contestarlas o podría inventar cualquier cosa. Le preguntamos, ¿cómo te llamas? Napoleón Bonaparte. Bueno, ¿qué dice llamarse Napoleón Bonaparte? ¿Sí? Si en vez de decirle Napoleón Bonaparte les da un insulto, ¿qué dice llamarse? El insulto que él les puso. Y ustedes transcriben lo que él le está diciendo. Terminada la pregunta sobre los datos filiatorios, se hace un pequeño relevamiento de si hubo o no algún secuestro de algún efecto personal o algo que haga al delito. En caso de no ser así, es todo, se cierra, conste. Y ahí empiezan las firmas. Firma primero el que empezó el acta, ¿sí? Ese no es necesario que aclare, porque cuando empieza dice el que suscribe. Entonces, si dice el que suscribe, es el que firma, ya sabemos quién es. Pero bueno, a veces lo que abunda no daña. Y después van a firmar en forma sucesiva todos los que fueron apareciendo en el acta. Es decir, los secundantes, los testigos, y se lo invita a firmar al detenido. Si el detenido no quiere firmar, se dejará constancia que se negó a firmar. Y ahí termina el acta. Si ustedes han realizado también en ese momento secuestro de elementos, el acta de secuestro, si puede ser se puede anexar a la misma acta de detención, y si es muy larga, no hay problema. Se pone que se anexa acta de secuestro. Entonces pegan las dos actas y así no tienen una cosa súper larga para transcribir. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? También nos hablaba, aparte de la detención y del arresto, de la incomunicación. ¿Qué es incomunicar? Es privarle de hablar con otras personas. Es tratar de que quede callado. ¿Cuándo van a poder incomunicar ustedes? ¿Cuándo van a poder incomunicar las fuerzas de seguridad? Siempre que la palabra del que están deteniendo perjudique la investigación. Por ejemplo, que insulte, que amenace,
que le diga a otro que está ahí, che, guarda todo, mirá que caí preso. No lo va a decir con esas palabras, lo va a decir con una jerga más delictual, pero en definitiva, si detectamos que esta persona puede obstaculizar la investigación, puede hacer que se pierdan pruebas o puede estar amenazando a personas, le vamos a indicar que está en condición de incomunicado, es decir, que no va a poder hablar con nadie. ¿Por cuánto tiempo las fuerzas de seguridad pueden incomunicar? Por 6 horas. ¿Sí? Los jueces y los fiscales podrán prolongar esa incomunicación hasta el término máximo de 48 horas. Sí va a poder comunicarse con su abogado, pero esta comunicación con el abogado va a ser cuando ustedes ya le hayan dado intervención al juez y al fiscal. Antes no va a hablar, es decir, que cuando le incomunican ustedes no hablan ni con el abogado. ¿Queda claro? Porque les va a pasar que se va a presentar uno y va a decir, yo soy el abogado. Genial, me encantó. Para ser abogado de alguien tenés que declararlo en el expediente, no de palabra. ¿Sí? Estos son pequeños tips que les doy porque después son cosas que pasan en la calle. Y de estos estamos. Perfecto. Con este inciso estamos. Después, ejecutar los allanamientos y requisas. Allanar es ingresar a una morada ajena por orden de un juez o en los casos urgentes. Vamos a ingresar aún contra la voluntad expresa o presunta de la persona que se haya viviendo en ese lugar. ¿Y por qué vamos a entrar? Porque estamos persiguiendo a un delincuente en forma interrumpida, porque recibimos voces de alarma, pedidos de socorro, de auxilio dentro de esa propiedad, porque tenemos la denuncia de que dentro de ese inmueble se están cometiendo un delito de acción pública o por una cuestión humanitaria, se está prendiendo fuego, se está inundando, se está derrumbando. ¿Queda claro? Fuera de esos casos, ustedes únicamente van a poder allanar con orden de un juez o de un fiscal. Esta orden debe ser escrita, debe ser clara, debe estar firmada por quien lo solicita, ya sea el juez o el fiscal, y debe tener precisión del lugar a allanar y de lo que ustedes pueden realizar, es decir, que van a indicar qué autoridad policial o qué funcionario de la fuerza de seguridad la va a realizar y qué es lo que va a buscar y cómo lo va a hacer. Si no están estas indicaciones, ustedes deberán pedir la aclaración y las autorizaciones correspondientes. ¿Quedó claro? Lo digo rápidamente, lo de allanamiento, porque después en la clase que viene ahora, no, en la otra, profundizamos bien sobre todo lo que es el allanamiento y hacemos el paralelismo con el delito de allanamiento ilegal. Pero bueno, en general, como para que sepan que es el ingresar en una propiedad ajena contra la voluntad expresa o presunta de su morador o de aquel que se encuentra a cargo y que se puede hacer con orden judicial o sin orden en estos casos que antes les mencioné. La requisa es una revisación sobre una persona o sobre un automóvil. Lo que vamos a revisar es para buscar elementos que estén asociados al delito, ¿sí? La requisa es sobre el cuerpo de las personas, que se realiza sobre el cuerpo de las personas, siempre se tiene que hacer en un lugar donde la persona a requisar no quede expuesta, en presencia de 2 testigos y tratando de respetar el pudor y el decoro de esta persona. Cuando hablamos de respetar el pudor o el decoro, estamos diciendo que si el requisado es una persona que se identifica con el género masculino, deberá ser requisado por un masculino y sus testigos serán masculinos, y se identifica con el género femenino, tendrá que ser una mujer la que haga la requisa y los testigos mujeres. Si no, la identificación sobre el género no es clara, o sea, tenemos dudas si es mujer, si es varón, y tampoco manifiesta cómo se identifica, en ese caso la identificación se hará por lo que ustedes efectivamente vean. Si tiene muchos rasgos masculinos lo deberá hacer un varón y si tiene muchos rasgos femeninos lo deberá realizar una mujer. ¿Queda claro? Acá hago una salvedad rápida y esto es para las chicas sobre todo. Si bien un varón puede decir que se identifica con el género femenino,
Si alguno de ustedes tiene algún tipo de objeción de conciencia para realizarlo, tendrán que dar aviso de esto y tendrá que hacerlo otro funcionario realizará la medida de la requisa. ¿Queda claro? Porque les puede pasar que, a ver, digas, no, a ver, sí soy funcionario policial, sí estoy obligado a requisar, pero tengo cuestiones de conciencia que no me permitirían realizar la medida. ¿Queda claro? Miren que en la requisa ustedes pueden llegar a desvestir a una persona. Si bien no van a tocar las partes íntimas, pueden desvestirla. Bueno, también de todo esto siempre dejamos constancia en un acta. Y nada más. Y ahí llegamos al final. De esta parte me apuré bastante porque estaba mirando el tiempo que nos quedaba. Sobre este tema en particular, ¿algo que quieran preguntar? ¿No? Eso, profe, yo le quería preguntar algo. En lo que es taller de rol profesional, por ejemplo, cuando hacemos una acta, nos estipula que hay un orden. Usted recién acaba de decir como que tiene que ir nuestra firma y abajo la de los demás. En rol profesional, por ejemplo, nos dicen su firma, por ejemplo, a la derecha, la de tal persona a la izquierda. Sí, está ¿Eso bien. se debe respetar o Sí, es sí, sí. indistinto? A la derecha, a ver, en la eventualidad todo va a ser válido, ¿sí? En la inmediatez. No se les va a anular un acta por eso. Pero sí tiene una forma. A la derecha el que suscribe, o sea, el primero que interviene, y a la izquierda el resto de las personas que están mencionadas en el acta, poniéndolas en el orden en la que fueron mencionadas. ¿Por qué se pide que se pongan las firmas en el orden en la que fueron mencionadas? Porque si alguno no nos aclaró la firma, podemos identificarlo. ¿Sí? Se está por cortar. ¿Les parece si nos volvemos a conectar como para poder seguir charlando esto y redondearlo? ¿Sí? Bueno, dejo de grabar y se va a cortar en cualquier momento.